Hoy tenemos un tema aparentemente simple, pero es muy importante y hay que comenzar desde los orígenes a hablar de ello, porque es de la papa que vamos a hablar. Un producto alimenticio que llena todas las condiciones y que reúne todas las cualidades para alimentar a la población, pero de forma tal que solo 2 ingredientes son necesarios para que lo reúna todos los ingredientes que necesita un ser humano para ser fuerte, para ser vigoroso, para tener buen tamaño. Eso lo genera la papa. Bueno, pues la papa y los 2 elementos que le faltan son lácteos, es decir, que vienen de la leche, de la vaca, de la leche de los camellos o de las camellas, que vienen de las chivas, y hasta la leche de burra es bueno. Toda la leche materna son productivas para el ser humano, son de gran importancia. Hoy abarcaremos ese tema que es importante señalar antes de hacer un pequeño recuento histórico, y que proviene de las tierras andinas, pero de hace miles de años, donde la papa crecía silvestre, y quizá 12, 13, 14 o 15 mil años atrás, los aborígenes que ya habitaban estas tierras, que fueron habitadas fruto de las grandes migraciones y del desarrollo propio de la vida en el planeta, porque se achaca mucho a las migraciones, pero no hay que poner en duda nunca que el planeta se pobló de manera progresiva, porque siempre estuvo merodeando todo el planeta esa especie, la cual pobló todos los territorios del planeta. Entonces no habían países, habían territorios. Y esos territorios fueron siendo ocupados, y así pasó en América, que se le llamó así a partir de la invasión de los, un poco tiempo después. Le buscaron un nombre, le achacaron el descubrimiento a Américo Vespucio, un robo de identidad, porque debiéramos llamarnos el continente Colón, pero como se parece mucho a colonizar, prefirieron el de Américo Vespucio para confundir. Que Occidente, esa civilización que se desarrolló ahí en los territorios occidentales del planeta, como en Europa y otros lugares cercanos a Europa, del occidente, siempre ha sido una civilización terrible, sanguinaria. Son unos blancos que se desarrollaron y se adueñaron del planeta en un momento dado. Tenían el control casi de toda la población del mundo. No hace mucho de eso, estamos hablando desde el 1990 para acá. Bueno, y la papa se origina fundamentalmente en una población denominada como territorio Perú. El Perú, más de 10.000 años atrás, empezaron sus habitantes, los aborígenes, a investigar con el conocimiento que habían alcanzado entonces, cómo poner a rendir mucho mejor ese tubérculo que era salvaje, proliferaba, como la verdolaga en el campo, cuando llueve sobre todo. Recuerden que la verdolaga tiene muchísimas propiedades, pero como se da silvestre en el campo y se propaga con las lluvias de una manera masiva, así le pasaba a la papa entonces, hasta que los aborígenes fueron
usándola, y los aborígenes de entonces eran fuertes, eran hombres y mujeres en salud, porque su alimento fundamental que habían adquirido hasta entonces era la papa, el maíz, el tomate y otros productos que junto a los productos lácteos que ya ellos dominaban, porque ordeñaban las... Hay una especie, se llama llama, en Perú, son muy propias de esos territorios por las condiciones geográficas y climáticas. Son de una geografía alta, son altimétricamente de gran nivel. La altimetría es la que estudia las alturas y la planimetría los llanos a nivel de topografía. Sí, que eran unos terrenos topográficamente accidentados, como le llamamos. Y en esos terrenos vivían los aborígenes y desarrollaron como base fundamental de su alimentación la papa. Lograron alcanzar hasta 4.500, 5.000 variedades de papa. Y esas civilizaciones que eran muy progresistas junto al maíz en México, Centroamérica y parte de Norteamérica, del Canadá y de Alaska, por ahí llegó la papa, por ahí cultivaban la papa, porque todos esos territorios, los pobladores se comunicaban porque aprovechaban las corrientes de marinas y las corrientes de los vientos en época que provocaban que sus góndolas, sus naves para navegar pudieran, además de los remos, ser empujadas por los vientos que iban en direcciones que le permitían trasladarse fácilmente de un lugar a otro, y luego esperaban para hacer esos grandes recorridos que cambiaran los vientos y regresaban al lugar de origen. Duraban 2 meses, 3 meses, porque los vientos cambian con la época del año. Si los vientos no tienen la misma dirección en invierno, tampoco los vientos tienen la misma dirección en verano. Luego en otoño son diferentes. En la primavera también son diferentes. Así que nuestros aborígenes se mudaban de isla en isla, de territorio en territorio, porque, les repito, no habían países. Eso no existía. Y la papa, precisamente, se cultivaba por la población aborígene de manera colectiva. Todo lo que se hacía era de manera colectiva: la siembra, la preparación de la tierra, el mantenimiento de los frutos para que dieran buena cosecha, todo se integraban a la producción. Luego, cuando llegaba la recolección, había un reparto colectivo, en equidad. Y así se alimentaban nuestras poblaciones aborígenes con ese alimento tan importante que reúne casi la totalidad de todos los que requiere un ser humano para tener una vida rica en salud. Bueno, sobre eso les voy a más adelante explicar cómo cambiaron las cosas. Bueno, pues cambiaron a raíz de que empezaron a venir los europeos. Los vikingos fueron de los primeros que llegaron, pero los vikingos eran un poco complicados y se dieron cuenta que no había una armonía importante y llegaron por ahí, por el Canadá, en esos lugares de Norteamérica. Por ahí llegaron de Estados Unidos y no se entendieron con los aborígenes y se fueron. Luego ya para el siglo XII pudiera ser que antes, pero para el siglo XII, que China era una potencia naval, comercial, una gran potencia, y tenía los chinos tenían la forma de ser de que cuando llegaban a un territorio desconocido,
trataban de entablar relaciones de manera muy amistosa sobre la base de los intercambios comerciales. Sí, los pobladores de esos territorios a los que ellos llegaban no les interesaba hacer negocios de tú a tú con los chinos. Entonces los chinos recogían, como dicen en el gol del béisbol, recogían los guantes y se retiraban amistosamente, pero no hacían negocio con ellos. Sí, que no se beneficiaban esos territorios que los rechazaban de los grandes negocios y las grandes facilidades que daban los chinos para que progresaran. Pues los chinos llegaron también aquí a América y no hubo como entendimiento, no sé si por los idiomas o por la forma un poco extraña de los aborígenes, que al ver a esta gente quizá parecido en su forma de ser y decir, bueno, ¿y esto ahora qué quieren? Quieren doblegarnos, quieren subyugarnos, quieren adueñarse de... No se entendieron. Los chinos se fueron y no volvieron jamás. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XII ellos colapsaron como un imperio naval, una potencia comercial, porque las contradicciones internas y las intrigas, eso acaba con todo. Por eso muchos partidos políticos, la intriga lo destruye. Bueno, pero más adelante ya avanzado el tiempo porque la civilización de los incas, de los omega, de los diferentes etnias que desarrollaron un esplendor extraordinario en lo que es Centroamérica y Suramérica, entre ellos Perú, Bolivia, Ecuador. Esos territorios desarrollaron civilizaciones muy avanzadas, los incas, y saben que estos tiempos siempre se aproxima la primavera, empiezan las gripes. Los cambios de temperatura afectan mucho al ser humano. Bueno, volviendo al tema, en México se desarrollaron los olmecas, los aztecas, civilizaciones extraordinarias que alcanzaron niveles muy importantes, y hubo un periodo ya avecinándose el siglo XVI, el siglo XVI, que vieron cambios drásticos en la naturaleza y fueron ellos azotados por la inmisericordia del tiempo, de la naturaleza, la sequía, las grandes lluvias, pero periodos largos que arrasaban con todo su sistema de vida, y eso entonces lo debilitó mucho. Y surgieron grandes contradicciones entre los mandatarios de las etnias, de las tribus, de los incas, de los mayas, de los pobladores de los pueblos andinos, y se debilitaron mucho como civilización y como potencias que había en Sudamérica, en Norteamérica, atravesando el Canadá y Alaska, porque no había países, vuelvo y les repito. Bueno, tenían su cultura, la desarrollaron inmensamente, pero con ella desarrollaron todo un sistema productivo para la necesidad alimentaria de su pueblo y mantenerlo fuerte. Bueno, pero a raíz entonces del siglo XVI y del siglo XV empezaron los europeos, los noruegos, los irlandeses, los ingleses, los franceses, los españoles, y que ya habían alcanzado un nivel imperial esas naciones, y que entre ellas eran como los pleitos de mono, a rabazo limpio uno contra el otro, y nunca se pusieron de acuerdo, y cada quien quería ser el jefe de las tribus, de esos blancos de Europa, y vivían en guerra permanentemente vivían matándose uno con otro, hasta que hubo un periodo que casi se extingue la población blanca en Europa. Eso no hace muchísimo, ya estamos hablando de alrededor del siglo XVII,
Del 16 al 18 hubieron tantas guerras en Europa que la población mermó drásticamente, amén de que fueron afectados por grandes transformaciones de las naturalezas y con ella su sistema productivo colapsa. Por ejemplo, en Irlanda, que ya producían papa y era un alimento fundamental para los irlandeses, lo atacó una enfermedad porque se aprovechaban de la misma fuente de semilla que generó que ellos pudieran lograr producir papa y la convirtieron en un alimento de primer orden. Y hubo una peste que atacó a las plantaciones, que más de la mitad de la población irlandesa murió de hambre. Bueno, así como en Europa también fue afectada, pero los españoles, sobre todo, al ver esa producción tan ingeniosa, de tantas maneras diferentes de producir la papa en los territorios andinos, como estaban en un proceso de colonización, diezmaban las producciones para afectar la estabilidad alimentaria de las poblaciones indígenas, y muchos millones de aborígenes morían, además de los asesinatos de los colonizadores, por hambruna que generaban la situación de diezmar la producción agrícola de ellos, por imponer los españoles su cultura en todo el sentido amplio de la palabra, de la producción, la cultura de la ciencia, la cultura de las investigaciones, la cultura de convivir uno con otro en colectividad. Y pasó entonces todo, cambió de manera drástica y subyugaron a esas poblaciones, matando a más del 60% de ellas. Cuanto ya para el siglo XVII quedaban como mucho 15 millones de habitantes de aborígenes. Y al llegar los españoles aquí, la población aborígene sobrepasaba los 90 millones, mal contados, porque más de 90 millones no eran muchos. Bueno, y ese nivel imperial se lanzaron a dominar un continente en el cual existía una civilización milenaria, la cual fue diezmada, subyugada, y toda su cultura, sus ciencias y avances saqueados. Y a sangre y fuego para imponer la suya, su cultura, su religión. Y eso provocó un cambio radical en todo lo que tiene que ver con la vida de los seres humanos en nuestro continente. Al extremo que aún teniendo los aborígenes el alimento fundamental que le daba todo lo de vitamina, proteína, siendo todo lo que necesita un ser humano para crecer fuerte, vigoroso y ser rico en salud, se consideraban pobres porque los españoles le borraron su historia cultural. Aquí hay un refrán que dice, bueno, para sublevantar el término, con excremento de gato. Es otro nombre que tiene, ustedes saben cuál es. Pero para ser más adornado el término. Su memoria histórica se la borraron y le hicieron creer que como ellos vivían eran pobres y que tenían que ser pobres para el siempre porque eran los designios de Dios, del Dios que ellos trajeron en una cruz crucificado. Mire si son buenos, que el Dios de ellos lo traen crucificado en una cruz. ¿Cómo es eso? Explíquenme. Dios es lo sublime, Dios es lo máximo, Dios es lo que rige el universo. Y como estos blancos, con esos genes criminales, cogen su Dios, lo crucifican y lo clavan en una cruz y andan con ella por el mundo entero tratando de imponer su cultura, su religión, su ciencia y su forma de vida. Bueno, pero en cuanto a nuestros aborígenes lograron mucho. Lo que sí que eso conllevó a algo importante, y es que la producción de papa se proliferó con la dominación de los europeos, a saquear todo el conocimiento de las civilizaciones de nuestros aborígenes.
y movieron por el mundo entero, proliferaron por el mundo entero los sistemas productivos de papa que habían alcanzado los aborígenes durante más de 10 años de cultivo de papa, que habían acumulado conocimientos extraordinarios de cómo se cultiva la papa para que su rendimiento sea muy eficiente. Se robaron todos esos conocimientos, difundieron la papa por el mundo entero. Y ustedes saben que entre los norteamericanos y los europeos se han querido hacerle ver al mundo que la papa es originaria de ellos. Son tan terribles que la han sometido genéticamente a modificarla, pero las han adulterado la papa. Y hay muchas papas que producen cáncer, porque cuando usted la ingiere, de la que ellos tienen como semilla, esa compañía que produce muchísimas semillas ha adulterado de forma tal que esos alimentos siguen generándose de forma diferente, con raíces, van echando tumores dentro del estómago y del colon, cuando usted viene del páncreas, y cuando usted viene a darse cuenta ya está muerto a los 2 meses. Yo tuve la pena de vivir, la angustia de vivir la muerte de un gran amigo, de un gran hombre, que solo fue suficiente encontrarle el cáncer en el páncreas y a los 2 meses muere mi gran amigo. Entonces hay que chequearse siempre, hay que ir al médico, hacerse los análisis para saber cómo está. Con la sangre se detecta si usted anda o no anda con cáncer encima. Hágase sus pruebas todos los años, cada 6 meses si es posible, para que evite todas esas inconvenientes que generan todos estos alimentos adulterados genéticamente, no mejorados genéticamente. Porque lo que hacían los aborígenes, lo que hacían ellos, era mejorar genéticamente la semilla. De una que ya estaba en decadencia por otra que ya tenía más consistencia y estaba presta para producir mucha más cantidad de papa por hectárea o por tarea. Bueno, ¿y qué pasa? Que la papa ha sido tan importante, que ha servido para garantizar en estos tiempos la alimentación de una parte importante de la población del mundo. Ya se produce la papa en todos los países del mundo. Claro, escuchen, son las papas, el tomates, así como otros frutos importantes en la dieta todavía nuestra, porque los aborígenes no aprendieron a comer nunca esas comidas que trajeron los españoles aquí. Bueno, los aborígenes nuestros, los indios nuestros, los caribes y los taínos, nunca comieron la comida de los españoles. Y siguieron comiendo su casabe, su pescado, toda la batata, la papa. Ya que cultivaban papa nuestros indios, porque les repito, y los saludo a ustedes que siempre me están viendo, que yo le tengo un cariño especial, porque lo que no hago es contestar, porque recuerden que las reflexiones no se someten a debate, porque es lo que usted cree. Si usted cree en el Dios Sol, yo no tengo que discutir sobre eso con usted y tratar de quitarle su creencia. No. Yo creo en el Dios, el que creó el mundo, el que hay otro que cree en un Dios que le hizo un favor. En la India hay cientos y cientos de dioses. Hay diferentes creencias. Eso hay que respetarlo. Las creencias tenemos que respetarlas. Bueno, y hoy día se cultiva papa en el mundo entero y se está contemplando que para los años venideros, 2050, la producción de papa alcance niveles extraordinarios, porque anualmente la población del mundo crece más de 120 millones por año. Entonces hay que buscar un alimento colectivo. Será la papa, solo que genéticamente hay que mejorarla, no modificarla, porque modificarla implica crear condiciones dentro de los órganos del ser humano para que se generen tumores, y con los tumores la degeneración de las células, y con la degeneración de las células se encargarán todo nuestro ganglio de difundir esos tumores por el cuerpo entero y se convierten en la enfermedad que hoy conocemos como el cáncer, y que no han querido tener los remedios para ella, porque tiene que haber el antídoto para eso, pues claro que sí. Pero ustedes saben cómo son los negocios. Bueno,
Y esa producción de los aborígenes, de los andinos, la proliferaron por el mundo entero. Pero los norteamericanos vendieron como una divinidad de ellos para favorecer a la humanidad. Bueno, recuerden que ellos vendieron el mundo que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Quien provocó la derrota de Hitler fueron los soviéticos. Pero le vendieron el mundo de que Fidel Castro le quitaba a los niños, a las familias en Cuba, para llevárselo, escondérselo y educarlo para que comieran gente. No, hombre, pero quienes hacían eso eran los europeos degenerados que vinieron a América, esos grandes generales y oficiales dirigidos por esa élite corruptas de Europa que había alcanzado una corrupción tan grande, que no se conocía en la historia de la humanidad, una degeneración de esa magnitud. Si esos generales que venían aquí a América eran pedófilos, eran corruptos, no tenían escrúpulos para nada y vivían de orgías en orgías, y todo lo que había en la naturaleza, todo lo que había de conocimiento, todo lo que había de convivencia entre los pueblos, se la robaban, la exterminaban, la diezmaban para imponer su dominio. Y quienes hacían eso, sobre todo de arrancarle los niños a las familias aborígenes, eran los canadienses. Todavía hoy día están apareciendo cementerios de niños en el Canadá. Esas élites corruptas se raptaban los niños, le borraban todo su formación cultural de sus padres con excremento de gato, de forma tal que nunca jamás pensaran que eran aborígenes, sino que estaban condenados para servirle a esos señores que dominaban todo lo que entrañaba la forma de vivir, a partir de ello llegar sobre la base de los crímenes, nunca visto en la historia de la humanidad, por esas civilizaciones que llegó aquí y que en vez de buscar la manera de consensuarse y de convivir y de desarrollarse mutuamente, lo que hicieron fue diezmarla, para asaltarla, para robarle y para extinguirla de todo lo que poseían. Bueno, la papa, para esos sectores que le hemos señalado, sobre la base de cómo quisieron imponer la religión, así imponían su forma de vida, su dieta, pero no pudieron. Entonces la producción de la papa, un alimento milenario, de las tribus de los territorios andinos, sobre todo Perú, Bolivia, Ecuador, luego de la invasión de los incultos, de los incivilizados, de tropas europeas, se vio mermada su producción y así más fácil para dominar y transculturizar, sometiéndolas a vejámenes nunca vistos. Las civilizaciones de todas las etnias y reinados de toda Sudamérica fue víctima de esa situación. Hay que recordar que por decenas de miles de años esos reinados de nuestros aborígenes eran progresistas y vivían en comunidad y así alcanzaron desarrollo en la ciencia agrícola, en ciencia natural, en la ciencia médica, y con la aptitud sanguinaria convirtieron esos imperialistas europeos que se mataban uno con otro porque no podían verse la cara, quisieron borrar de cuajo todas sus historias llenas de conocimiento y sobre todo de buena vecindad. Es importante que se sepa que la papa, ¿de dónde viene? Porque es un alimento de alto rendimiento, La papa, para usted informarse, bueno, y les repito, puede buscar en los canales
de las bibliografías, de las bibliotecas de la ONU, están la FAO, están toda la UNESCO, están todas las ramas que velan supuestamente, y entre comillas, porque se han vuelto unos burócratas, la mayoría de esos jefes. Pueden buscar en la FAO, ahí le hablan extensamente de la papa como alimento y de por qué la papa, y por qué en todo el mundo se produce papa, y por qué la papa alimentan a las personas que pasan hambre, y por qué la papa hacen bien para la salud, y por qué la papa crece la demanda de ella para el consumo alimentario de todos los pueblos del mundo. ¿Por qué? Ahí se lo explican. Porque al no tener todo el tiempo del mundo para abarcar las particularidades, porque hablamos mucho, que 40 minutos, una hora es mucho, pero las dividimos en fragmentos y cada fragmento de 6, de 7 fragmentos que convertimos nuestras reflexiones de los lunes, pasamos uno diario. Y cuando pasan de 6, como hoy, pasamos 2 diarios. De forma tal que usted en 5 o 6 minutos se vaya enterando de nuestras reflexiones. Que no amerita que usted se suscriba obligatoriamente al canal, pero si lo puede hacer, suscríbase y dígale a los amigos, porque el interés nuestro es interactuar con ustedes, porque ustedes lo valen, ustedes valen mucho más de lo que pesan. El valor de ustedes es infinito y por eso es importante interactuemos y conocer sus apreciaciones. Yo las reviso de cuando en cuando, pero no con el motivo de sentirme mal ni bien, sino de conocer de primera mano lo que está pasando. Bueno, en la seguridad alimentaria, se supone que ya para el 2040, 2050 tendremos una producción muy grande de papa que ayudará a que la humanidad no vea venir encima de ella una hambruna por escasez de alimentos. Porque recuerden que hay muchos productos que se escasean por los cambios climáticos. Los cambios climáticos pueden ser producidos por nosotros, pero la mayoría de veces por la naturaleza. Los volcanes, los terremotos, los huracanes, la época de altas temperaturas que producen sequías enormes y diezman todos nuestros frutos que cosechamos. Si tenemos una cosecha de maíz y no hay manera de suministrar a la maíz la cantidad de agua que necesita para ser robusto y darnos una buena mazorca, entonces se diezma por falta de agua. Por eso la importancia, les hablamos a ustedes, fíjense que va concatenado de los hídridos. Los hídridos son los recursos que tenemos como riqueza expresado en agua. Los recursos hídricos son las aguas superficiales y subterráneas, incluyendo las aguas saladas que le proporcionan al ser humano miles y miles de maneras y formas de vivir de esos grandes lagos de agua salada, como los mares, los océanos. Y eso proporciona mucha vitalidad al ser humano. Bueno, y con la papa se pretende, para que vean que va cambiando la mentalidad que quisieron impregnarle a nuestros aborígenes de que eran pobres. Los aborígenes nunca fueron pobres, porque producían papa, y la papa le producía toda la riqueza alimentaria y alimenticia que ellos necesitaban para ser fuertes, para ser vibrantes, para tener una energía que pudiera domesticar el animal más indomesticable que pudiera existir sobre el planeta Tierra. Y lo lograban, porque se alimentaban con un producto, con un tubérculo que reunía más de 98 condiciones que tiene que ver con una buena
alimentación en el ser humano, los exhortamos a comer mucha papa, con todo y cáscara, no la pelen, lávenla bien, porque la cáscara es importante. Y esa papa que ustedes digieren, acompáñenla con queso, con mantequilla, con los productos lácteos, quesos, yogur, mantequilla, con todas las grasas lácteas, pueden acompañarlo. Y ahí le agregan el 2% que le falta, el 5% que le falta, para reunir todas las condiciones de un alimento superior, en el que le proporciona todas las condiciones para vivir bien, Así que la papa es tan importante que ha reunido las naciones más importantes del mundo en congresos para analizar el futuro desarrollo y progreso de las especies que habrán de continuar la alimentación de la humanidad. Sí, y todos los años hacen cónclave de discusiones de científicos para generar nuevas semillas que produzcan y resistan las condiciones de los cambios climáticos y se pueda asegurar de manera real los procesos alimentarios que se ven envueltos los seres humanos. Sí, los procesos que generan los frutos que se convierten en alimentos de primer orden, aparte de los cereales. La papa es la más importante y la que genera más facilidad para alimentarse la población del mundo, porque los cereales es mucho más difícil su producción. La papa es más fácil inclusive de conservarla. Inclusive cuando los colonizadores le pusieron grandes impuestos a los productores de papas a nuestros aborígenes, ellos la dejaban enterradas para aprovecharla mejor y no entregársela a los colonizadores, para alimentar su pueblo, para que no murieran de hambre. Y forman en grandes entidades de analizar esos procesos para producir buenas semillas y se siga proliferando por el mundo la producción de papa. Así que en todos los continentes del mundo, en todos los países del mundo, en Bélgica, en Bolivia, en China, en Irlanda, en Nepal, en Perú, Pakistán, Sudáfrica, República Árabe Siria, en todos los países del mundo, en América Latina, en América del Sur, en el Caribe, se produce papa. No podemos permitir que sucumba la producción de papa porque atentaría contra la estabilidad de la especie humana sobre el planeta. Lo que no podemos hacer es pelearnos uno con el otro y robarnos nuestros recursos, imponernos su regla de juego, querer ignorar nuestra forma de ser. Si realmente se ha alcanzado un nivel civilizatorio en la humanidad, entonces debemos vivir como aspiran los chinos, que vivamos todos en coexistencia pacífica, en que intercambiemos productos, tanto agrícolas como industriales y fábricas, y manuales, artesanales, de las diferentes etnias de los seres humanos que son los pobladores del mundo. Los intercambios sean de igual a igual, donde todos ganemos, donde gane él, donde gane yo, donde ganemos todos y nuestros estados se consoliden y se respeten uno al otro, que es el principio fundamental para garantizar la paz del mundo. Pero usted no puede pretender robarse un territorio para ahí, entonces, instalar bases armadas para usted atentar contra la estabilidad de su vecino, como han querido hacer con Ucrania, como han querido hacer con otras naciones que son colindantes de Rusia, que quieren arrebatársela ahora Suecia, ahorita Finlandia, más tarde será otras, que quieren arrebatarle la frontera a Rusia para
provocar inestabilidad y hacer colapsar a la nación rusa y repartirse estos territorios, cada uno un pedazo, para robarle las riquezas. Eso no lo van a lograr nunca, ni con Suecia, ni con Noruega, ni con Estonia, ni Lituania, ni Letonia. No lo van a lograr, olvídense de eso, ni Finlandia. Los finlandeses nunca han podido con los rusos. Con los rusos es difícil. Europeos, pónganse a trabajar para que vivan mejor y no estén viviendo como están hoy, en una degeneración moral extraordinaria, nunca vista en la historia de los seres humanos, donde ustedes solo viven en jerga, orgías, parrandas, codo con codo, mujeres, hombres. Eso, una degeneración extraordinaria. Pónganse a trabajar para desarrollar la ciencia. Pónganse a hacer lo que hacen los chinos, trabajar, para que su pueblo viva con mucho menos inconvenientes, para que cada día sean más fuertes, más armoniosos, donde por delante esté preservar la civilización humana para que el planeta sea compatible nosotros con el planeta y convivamos armoniosamente. Muchas gracias por estar conmigo y se lo agradezco inmensamente. Nos veremos el próximo lunes. Así que aprovéchense de la papa y aprovechen que muchos productores se dedican a ponérsela en su bandeja de alimentación y ellos también de esa manera vivir sobre la base de su sudor, de su esfuerzo, porque la papa le ofrece a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores la forma viable de vivir mejor. ¡Que viva la papa! ¡Que viva la siembra de la papa! Y que vivan los campesinos que producen los alimentos que nosotros nos comemos. Y por eso hay que trabajar duro para que coman lo que producen, lo que nosotros comemos. Y comamos todos. Hasta el próximo lunes.